Cordial saludo. Bienvenidos al video tutorial Desbloqueo de comprobantes elaborados en el módulo Gestión del Sistema Mecano ERP. Esta rutina hace parte del completo modelo de seguridad que brinda Mecano, porque luego de finalizar un comprobante con la tecla F7, el sistema lo bloquea y oculta de pantalla para evitar modificaciones indebidas de la información. Esto sucede también con la preimpresión del comprobante mediante la tecla F5. Cabe anotar que al bloquear un comprobante, el sistema actualiza de manera automática la información en todos los módulos relacionados con el módulo de gestión. Estos pueden ser facturación, inventarios, tesorería, logística, entre otros. Aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de desbloquear un comprobante. Primero, desbloquear un comprobante y modificarlo es su responsabilidad. Debido a que si se modifica la información de un comprobante que ya ha tenido relación con declaraciones o con informes o estados financieros, lógicamente esa información va a modificarse, va a cambiar. El usuario supervisor es el único que puede desbloquear cualquier comprobante, es decir, sin importar cuál es el usuario que lo elaboró, el usuario supervisor puede ingresar a desbloquearlo sin ningún inconveniente. Los demás usuarios que tengan permiso para desbloquear podrán hacerlo únicamente con los comprobantes digitados con su propia cuenta de usuario. Tengamos en cuenta también que para poder desbloquear el comprobante, el usuario que va a realizar el proceso debe tener el permiso asignado. Eso lo verificamos por el menú Parámetros, Usuarios. Verificamos el perfil que tiene asignado el usuario. Miremos en ese caso, por ejemplo, Admin. Tiene el perfil Admin. Y en la parte inferior, en la opción Funciones, el sistema tiene habilitado el atributo Desbloquear. Con esto, el usuario puede desbloquear comprobantes sin inconveniente y recordemos además que la clave de desbloqueo que se asigna por defecto a los usuarios es la palabra nuevo y solo el supervisor podrá modificarla ingresando al menú Parámetros, Usuarios, selecciona la opción Usuarios en la columna Clave de desbloqueo. Para obtener mayor información sobre el proceso de asignación de claves, no olvide consultar la ayuda en línea oprimiendo la tecla F1 desde esta ventana. Después de verificar esta información, podemos ingresar entonces al módulo Gestión, Movimiento Gestión, para desbloquear un comprobante. Vamos a utilizar en este primer ejercicio una factura de venta a crédito. Seleccionamos entonces aquí el tipo de documento y en la parte superior damos clic en la opción Desbloquea, que se habilita también a través del uso de las teclas Control F3. Aquí el sistema habilita automáticamente una ventana donde solicita el número del comprobante que vamos a desbloquear. Para el ejercicio utilizaremos la 14305. Enter y nos solicita la clave de desbloqueo, que para este caso, como estamos trabajando con el usuario supervisor, sería la clave del supervisor. Enter y el sistema automáticamente nos muestra el documento que vamos a desbloquear. Nos informa aquí que el usuario que lo elaboró inicialmente es el usuario identificado con el código TH. En la parte inferior, el sistema nos muestra un sistema de alerta que dice: reversar un comprobante implica que a partir de la fecha del comprobante reversado se alterarán los ponderados, los costos, el juego de inventarios y consecuentemente todos los estados financieros. Reversar un comprobante es su responsabilidad. El impacto en los demás comprobantes y en la información depende de los atributos asignados a los documentos, los cuales nos dan las pautas para que la información sea actualizada en los demás módulos del programa. Después de tener claras las consecuencias de modificar un comprobante con fecha anterior al periodo en que estemos trabajando, entonces avanzamos con Enter
el sistema nos pregunta si ya hemos leído el mensaje en rojo. Para continuar le decimos que sí. Y de esta forma entonces queda desbloqueado el comprobante. Para acceder a la información, el sistema nos regresa nuevamente a la ventana seleccionando el tipo de documento con el que estamos trabajando. Y para acceder a él simplemente damos clic en la opción comprobantes o a través del uso de las teclas control 1. Aquí el sistema nos muestra entonces el listado de todos los comprobantes que han sido desbloqueados. Buscamos aquí el 14.305, observemos que no está en pantalla y esto obedece a las siguientes razones. Primero, que el usuario, por la opción parámetros, usuarios, el perfil del usuario con el que estamos trabajando, en este caso el supervisor, debe tener habilitada el atributo colaborador. Vamos con clic, lo activamos, guardamos los cambios, utilizando también la tecla F3 y adicionalmente en la opción parámetros, documentos, la factura de venta o el documento que este usuario esté consultando debe tener marcado el atributo compartir. Si observamos en la parte inferior, en el modo ficha, tenemos aquí la opción compartir, seleccionamos el atributo y guardamos los cambios. ¿Por qué no apareció en el listado? Porque este documento, como lo vimos al desbloquear, fue elaborado por otro usuario. Para que el sistema nos tome los cambios, vamos a salir del aplicativo, volvemos a ingresar. Cuando se realizan cambios a los atributos de los usuarios, es necesario salirnos y volver a ingresar. Ingresamos con el usuario supervisor, la clave y consultamos nuevamente. Gestión, movimiento gestión, el tipo de comprobante, vamos a comprobantes y el sistema aquí ya nos muestra entonces el comprobante que desbloqueamos. Para ingresar a su movimiento con la tecla Enter o a través de la opción, dando clic en la opción movimiento. Aquí el sistema nos muestra entonces todo lo relacionado con el comprobante, el encabezado, la parte inicial, donde está la fecha del comprobante. Observemos que es un documento, un comprobante del año 2013. Entonces todas las modificaciones que se realicen aquí, lógicamente pues van a alterar la información de esa fecha a la fecha actual. Para el ejercicio vamos a modificar esta referencia, se trata de un escáner que tiene asignado un valor unitario de 200.000 pesos. Vamos a decirle para este ejercicio que van a ser 180.000 pesos su valor unitario. El sistema me permite hacer la modificación y vamos a eliminar una referencia, que sea este portátil, por ejemplo. Seleccionamos la referencia con la tecla suprimir de nuestro teclado, activamos la eliminación del registro, vamos a decirle que sí, y el sistema nos genera una alerta. Dice, usted no puede borrar un registro que no le pertenece. Esto quiere decir que a pesar de que el usuario supervisor puede desbloquear cualquier comprobante, como vimos puede editarlo, no puede eliminar ninguna referencia. Para hacer una eliminación o borrarla, es necesario que el usuario propietario o el que inicialmente digitó la información sea quien realice este proceso, sea quien elimine las referencias. Esto pues por seguridad, brindando pues a nuestros usuarios seguridad en los procesos que se realizan dentro del sistema. Vamos a decirle entonces aquí aceptar y para terminar este comprobante guardamos con la tecla F7. Recordemos entonces que la tecla F7 realiza de forma automática, permite que el sistema realice de forma automática la contabilización, si tengo el módulo contable, que afecte automáticamente todos los demás módulos que se pueden afectar desde este documento, como pueden ser facturas, inventarios, tesorería, ¿sí? Y con las modificaciones que acabo de realizar, el sistema va a volver a recalcular este documento y pues consecuentemente todos aquellos que tengan relación.
Vamos a decirle Enter. El sistema aquí nos pregunta que si vamos a imprimirlo. Recordemos que F7 también, además de bloquear el comprobante, lo lleva a impresión. Vamos a decirle aquí Cancelar. Vamos a realizar el proceso ahora con una factura de compra a crédito. Recordemos entonces, seleccionamos el tipo del documento, vamos a la opción Desbloquea, nos solicita el número. Aquí vamos a utilizar el número 3050, que es un documento elaborado directamente por el usuario supervisor. Nos solicita la clave y nos muestra en pantalla entonces el comprobante. Aquí nos dice que fue digitado por el usuario supervisor. Leemos el mensaje de atención, confirmamos que ya está leído, le decimos que sí. Para ingresar entonces al movimiento, vamos a la opción Comprobantes. Aquí nos aparece en pantalla Enter para ingresar al movimiento y tenemos aquí cada uno de los registros. Vamos a realizar entonces una modificación a esta primera referencia, es un cable de datos. Dice que la entrada está por 20 unidades, vamos a decirle en este caso que es por 40. Y vamos a eliminar un registro. Seleccionamos y con la tecla suprimir de nuestro teclado confirmamos la eliminación del registro y observen que aquí el sistema nos permitió hacer ese proceso porque fue inicialmente creado por el supervisor y es el supervisor quien está eliminando la referencia. Guardamos entonces el comprobante. De acuerdo a los cambios que hicimos, vamos entonces a tener que el sistema recalcula otra vez entonces las cantidades, valoriza nuevamente entonces de acuerdo a las entradas, si este comprobante afecta inventarios, recalcula nuevamente los impuestos, las retenciones y el total de la factura. No vamos a imprimir en este caso, le decimos cancelar y de esa forma entonces desbloqueamos y modificamos una factura de compra. La seguridad que ofrece Mecano con respecto a la modificación de los comprobantes se complementa al establecer también rangos de digitación. ¿Qué quiere decir esto? Por la opción Parámetros, Usuarios, cuando creamos un usuario, vamos a visualizar el usuario TH, que fue el primer ejemplo que utilizamos. Observemos que tiene un periodo establecido para digitar, para un rango, para digitar y para desbloquear comprobantes. Dice que en el periodo tiene establecido un rango. Si vamos a la parte izquierda de nuestra pantalla, en la opción Periodos, el sistema ya tiene preestablecidos unos rangos que pueden ser pues modificados de acuerdo a los requerimientos de cada usuario. Para este caso, entonces, dice que el usuario tiene un rango entre el 31 de diciembre de 2012 hasta el 31 de 2020, 31 de diciembre de 2020 para modificar y desbloquear comprobantes. Vamos a hacer el ejercicio con este usuario y vamos a cambiarle ese rango de ese periodo de digitación. Vamos a decirle que ya no tiene un rango, sino que vamos a utilizar la semana, ¿sí? Este usuario va a quedar habilitado para digitar y modificar información solamente en el rango semana. Guardamos los cambios y vamos a ingresar entonces al aplicativo con este usuario. Vamos a la opción Mecano Remoto. En usuario, entonces, el usuario TH. Este usuario entonces tiene también permiso para desbloquear. Vamos a volver entonces a la factura de venta. Opción desbloquea. El número, recordemos, es el 14.305. Nos solicita la clave de desbloqueo, que en este caso sería la del usuario TH. Nos muestra entonces en pantalla el comprobante y al digitar la tecla Enter nos dice que el comprobante está por fuera del rango de fechas permitido, ¿sí? Si observamos cuando hicimos el ejercicio inicialmente, el sistema nos permitió desbloquear el comprobante porque tenía un rango muy amplio para hacer el proceso. En este caso, como únicamente tiene un rango asignado de una semana y el comprobante corresponde a años anteriores, entonces aquí el sistema está
mostrándonos el mensaje de alerta, que no puede ser. Entonces, para que el usuario pueda desbloquear ese comprobante y pueda modificarlo, es necesario que solicite al usuario supervisor. Vamos a volver aquí al aplicativo con el usuario supervisor. Es necesario que le solicite al supervisor que le modifique ese rango de digitación. Entonces seleccionamos aquí ATH y ese periodo se modificaría aquí por el rango que se estime pertinente. De esta manera entonces el usuario podrá hacer las modificaciones sin problema. Recordemos que esto únicamente puede ser realizado por el usuario supervisor, precisamente por seguridad. Con el fin de brindar las mejores herramientas para auditar la información, Mecano permite generar un informe detallado de los comprobantes que se han desbloqueado y que están sin terminar. Para esto ingresamos al menú Herramientas, Diagnósticos. Seleccionamos la opción Congelados y aquí el sistema nos va a generar un listado de todos los comprobantes que han sido desbloqueados y en la columna Bloqueado con la letra R identifica aquellos que son desbloqueados y que a la fecha no han sido terminados o no han sido guardados. Esto entonces, como les digo, se convierte en una herramienta muy útil para controlar que los documentos que se desbloqueen sean finalizados. Asimismo, podemos generar informes sobre los registros que han sido modificados y detectar fácilmente qué usuarios y en qué fecha han sido modificados. Para esto ingresamos a la opción Herramientas, Recolector. Aquí el sistema en la parte superior, en el botón Recolectar, que se activa también con el uso de la tecla F12, nos permite en un rango de fechas establecer en un rango de fechas los documentos que queremos consultar. Vamos a decirle para el ejercicio que del 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del mismo año. Le decimos buscar y aquí el sistema nos genera de forma automática en una tabla dinámica la información solicitada. Recordemos que por ser una tabla dinámica podemos establecer filtros y organizar la información como se requiera. Vamos a decirle aquí que nos filtre, por ejemplo, por tipo de factura de compra. Y para buscar directamente el comprobante, vamos a decirle aquí en número, personalizar, digitamos el número, que es 3050, le decimos que sí, y para ingresar a la información del comprobante, vamos a la pestaña Explorar. Aquí el sistema, de acuerdo a los atributos que tenga establecidas la factura de compra, nos va a habilitar en la parte superior unas pestañas. Esas pestañas son comprobante, que nos muestra la información del encabezado del comprobante, movimiento, aquí nos muestra entonces en detalle una a una las referencias que fueron digitadas en el comprobante, y aquí en la columna acción es donde nos muestra lo que ha sucedido con cada una de las referencias. Observemos que el día 4 de enero, esta primera referencia, este primer registro fue eliminado por el usuario supervisor. Asimismo nos muestra que fue editado, los registros que fueron editados. Aquí tenemos entonces el cambio, la modificación que acabamos de hacer en el ejemplo. Eran 20 y fue modificada por 40 unidades. ¿Sí? Asimismo, entonces, con cada una de las referencias nos va a dar información de lo que ha sucedido y el usuario que realizó los cambios. Se habilita también la pestaña Impuestos. Estas referencias tienen parametrizados unos impuestos. Nos muestra aquí el cálculo, los valores. Con respecto a retenciones, también tenemos dicha información. En este caso, el sistema tiene habilitado el módulo contable, entonces nos muestra qué cuentas fueron afectadas al realizar esta transacción. También tenemos la pestaña Valorizados, el atributo pues está marcado para el comprobante y nos está mostrando el promedio ponderado para cada una de las referencias. De esta manera, Mecano se convierte en una herramienta
muy útil para generar información y para garantizar la seguridad en los procesos que se realizan en la empresa. Muchas gracias.